A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, queridos hermanos, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. En su nombre lo estamos haciendo, dice, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que ores conmigo diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, vamos a compartir este mensaje que va a ser de muchas bendiciones y edificación para todos los que están del otro lado. Amén. Con esta consigna, ¿con qué nos sustenta Dios? La respuesta está en muchos lugares, pero hay un texto clave que voy a usar como base, que es Isaías capítulo 41, versículo 10, dice la palabra del Señor: no temas. Empieza diciendo no temas. Nos dice el Señor en este momento: no temas, no temas, no temas. Aquellos que están escuchando, no es casualidad, el Señor te está hablando. Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que significa no abandones. No abandones ni el Señor, ni tu proyecto, ni lo que quieras emprender. No desmayes, no abandones, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, Él es nuestro Señor y Creador. Yo soy tu Dios, dice que te esforzó. Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Yo soy tu Dios, dice, siempre te voy a ayudar, dice. Siempre, siempre. La palabra siempre, siempre te voy a ayudar. Y luego recalca y dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es palabra de nuestro Señor y Salvador. La gloria, la honra sea a tu bendita palabra, Señor, que nos ayuda y nos edifica. Queridos hermanos, acabamos de ver la respuesta de esta consigna, ¿con qué nos sustenta Dios? Y acá vemos que la palabra dice en Isaías 41:10, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué tenemos que saber como cristianos? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra justicia? Voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Y dice la palabra del Señor, y dice también el ejemplo de qué significa. Tenemos que tomar el ejemplo de qué significa la palabra justicia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra justicia está escrito en el Antiguo Testamento y está escrito en el Nuevo Testamento. O sea que miren qué importante, queridos hermanos, es que nosotros podamos entender qué significa esta palabra justicia. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias en este mundo, hay muchas injusticias quizás que están pasando ustedes en su vida, ya sea laboral, ya sea matrimonial, ya sea en el área de la familia, financiero, en el área de la salud. Uno puede decir, es injusto lo que me está pasando. Y justamente de eso se trata el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Es hacernos ver que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. La palabra justicia en la Biblia aparece, tanto sumándolos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 318 veces. Entonces vemos que la palabra justicia abarca un ámbito completo espiritual. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 hubo una injusticia de un ángel caído que tenta a los primeros padres, Adán y Eva, y desde ahí, por supuesto, después de esa injusticia, se manifiesta la injusticia más grande de la humanidad, ya en Génesis 4, cuando el mismo hermano Caín mata a Abel. Y eso lo estamos viendo aún en este tiempo. Lo hemos visto cuando nuestro Señor, como Mesías, llegó a Israel, y también los mismos parentelas, la misma familia de aquí en el pueblo elegido de Dios, lo mata, lo lleva a la cruz. Una verdadera injusticia. Entonces vemos que este mundo está lleno de injusticia, pero habiendo mucha injusticia, se manifiesta en este día esta palabra que te dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, si es injusta la vida contigo, Dios te va a sustentar con la diestra de su justicia, ¿sí? Con la diestra que representa algo que va por derecha, no por izquierda, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8, en los últimos versículos, dice que Él, desde el primero al último versículo, en el número 1 dice que Él ya es Él es nuestro sacerdote, pero sumo, que se ha sentado a la diestra de nuestro Padre. Él tiene el poder en todas las cosas, ¿sí? En Juan 16:33 dice: yo he vencido al mundo, no teman. Yo he vencido, dice ahí, no teman, yo he vencido. Entonces nos alienta y nos programa y nos prepara mentalmente, y no es psicología, sino que es palabra de Dios que te prepara. Por eso que en Efesios 6, cuando habla del 10 al 19 sobre la armadura de Dios, en el versículo 17 dice que nos pongamos el casco, el yelmo, y que tomemos la espada. ¿Para qué? Para que eso que nos está queriendo hacer creer en nuestra mente,
que las cosas están mal por esto o por aquello, por todo lo que ustedes se quieran imaginar, Él nos programa para que recibamos las bendiciones. Por eso es que en 1 Juan 4:18 dice, en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero si tememos, dice ahí, ya vamos a decir castigo. ¿Pero por qué? Porque no hemos sido perfeccionados en el Señor, en el amor y en la enseñanza. Por eso nosotros estamos llevando el mensaje espiritual para perfeccionarlos a ustedes, para mentalizarlos espiritualmente, que ustedes tienen un gran poder. Es el poder del Espíritu Santo, lo tienen que recibir, tienen que declarar con su boca las bendiciones. Entonces, esta enseñanza está titulada, anoten así, Dios me hace justicia. ¿Qué significa Dios me hace justicia? Que todo, mientras vos estás escuchando esta enseñanza, mientras estás compartiendo espiritualmente, se va a empezar a mover en el ámbito espiritual que no vemos, se va a empezar a mover la justicia de Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer justicia y se va a desatar esa bendición, lo que estaba atado en la finanza, lo que estaba atado en la salud para muerte, lo que estaba atado en tu hijo, en tu matrimonio, en tu ministerio de trabajo. Todo eso va a empezar a trabajar. Y solamente vos, ¿qué tenés que hacer? Estar escuchando. Por eso cuando el Señor visita a Marta y visita a María, a las hermanas de Lázaro que lo resucitó de entre los muertos, vemos que María había elegido escuchar al Señor mientras Marta estaba afanada por los quehaceres. ¿Y qué le dijo el Señor? Estás afanada, Marta. María eligió el mejor lugar. ¿Por qué? Porque escuchar al Señor y escuchar un mensaje espiritual es ir declarando mientras estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder? En el pensamiento y en la declaración. Es decir, si en este momento yo te digo, vos conocés la puerta de tu casa, o le digo a un argentino, ¿conocés el obelisco? Miren, en milésimas de segundo, siempre lo digo esto, ya fue y volvió la mente en ese pensamiento. Miren la velocidad. Si con esa velocidad nosotros declaráramos esas bendiciones para nuestra vida y tomáramos posesión de esas bendiciones, como la mujer de flujo de sangre, ella se programó en su mente y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré restaurada, seré sana. Nadie le escuchó, nadie le vio, pero se programó, el Señor sí lo vio, se desprendió poder de mí, dijo el Señor, y esa mujer fue sanada. Entonces mire el poder que se está moviendo espiritualmente en este momento, mientras estamos compartiendo. Por lo tanto, declaramos, Padre, en nombre de tu Hijo amado, justicia, justicia, justicia en todas las áreas. Toda injusticia que se haya manifestado en tus hijos, ya sea problema de salud, problema financiero, problema con personas que te están deseando el mal, todo eso se acaba. Dios me hace justicia en este día. Quiero que digas conmigo, Dios me hace justicia en este día. Y vas a ver cómo cae incluso trabajo de curanderismo que te hayan hecho tu vida, tu familia. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Se va a caer. Pero se va a caer no porque yo lo diga, sino porque vos lo estás declarando con tu boca y la palabra te invita a que lo declares. Este mensaje fue escrito a través de un profeta mayor, Isaías, que le está diciendo a Israel, al pueblo de Dios, que el Señor se manifiesta diciéndole que no temas porque yo estoy contigo. Muchas veces tememos, si me pasa algo, y no será que me están haciendo algo. Y entonces ya estamos teniendo miedo a eso que nos dijeron. Entonces la invitación es no desmayes, no abandones. En Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer, no abandones el camino del Señor. A veces le hace silencio a propósito para probarnos. Y dice, yo estoy contigo. No se olviden que Él es Espíritu. Él es Espíritu, yo te voy a dar la fuerza que necesitas, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Hay algo que siempre da vuelta en mi pensamiento de lo que le dijo a Josué, en Josué 1, versículo 9. Le dice, él estaba quieto esperando una señal, buscaba una señal de algún lado. Dice, movete, esforzate, yo estoy contigo a donde tú quieras que vaya. Yo hoy vine a la radio, luego me iré a otro lugar, mañana me voy al trabajo, luego el domingo trabajo, a donde yo vaya. El Señor está. A veces encapsulamos al Señor que solamente está en la congregación, en la iglesia. No, Él está en todos lados. Está en donde estamos nosotros, porque somos el templo de Dios. Cuando nos congregamos es por respeto y mandamiento de Dios para ir a recibir el cuerpo y la sangre, una enseñanza bíblica a través de los ungidos, recibir una unción de aceite si alguien está enfermo. Pero Dios está donde nosotros queramos que vayamos porque creemos y nos acompaña y mora con nosotros, está con nosotros. Y Él en este día nos dice, siempre te voy a sustentar, te dice, con la diestra de mi justicia. Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan entender este mensaje. La palabra justicia, vamos a ir primeramente del hebreo. Del hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra justicia es rara la pronunciación, se escribe, voy a deletrear, T-S-E-D-A-Q-A-H, o sea, testakech, pero no importa eso. Lo que importa es qué significa para nosotros en nuestro idioma. La palabra justicia, esto estoy diciendo del hebreo, pero para nosotros significa, y significaba, indica el vivir en acuerdo con los mandamientos de Dios. Vivir en acuerdo con los mandamientos de Dios. Juan 14:15 dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. En el versículo 21 de Juan 14 dice, si guarda mis mandamientos, yo lo voy a amar, mi Padre lo amará y me voy a manifestar en él. Y se va por más en el versículo 23 cuando dice, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Dice, si hace morada en mí, entonces ¿dónde está Dios? En donde yo me mueva. Y Él se mueve con nosotros. Entonces yo me muevo, Dios se mueve. Vos te movés en tu proyecto, en tu actividad, te van a criticar, te van a jugar, no importa. Hay algo que aprendí en esto, a la vez que viruela no, pero lo empecé a aprender. Si estás flaco, estás enfermo. Si estás gordo, tenés la gula. Si sos pobre, Dios no te acompaña, no tenés unción. Si sos rico, sos un ladrón que le roba a la gente. O sea, siempre te van a jugar, te van a criticar.
Entonces no nos tenemos que concentrar en lo que piensan los demás, sino en lo que piensa Dios de nosotros y cómo nos movemos nosotros en la justicia para con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Concentrarnos en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Y siempre va a haber personas que te quieran desear el mal, porque siempre existió la envidia. Al Señor lo mataron porque lo envidiaban, dice la palabra. Entonces, indica, la palabra justicia del hebreo, indica vivir en acuerdo con los mandamientos de Dios, actuando en equidad. La palabra equidad significa equilibrio, en equidad con el prójimo. ¿Por qué en equidad por el prójimo? Esto te lleva a Éxodo capítulo 20, si lo leemos, ahí están los 10 mandamientos y luego lo recalca de nuevo en Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué significa? Eran 10 los mandamientos, pero esos mandamientos, cuando el Señor a los fariseos les dice, esto es la ley y los profetas, y hace notar que se resumen los mandamientos en amarás al Padre y amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Del 1 al 4 es todo en adoración y respeto a Dios, y desde el 5 al 10 es todo lo que está relacionado al prójimo. O sea, no robar a tu prójimo, no matar a tu prójimo, no mentir a tu prójimo, no codiciar los bienes de tu prójimo, y todo lo que está relacionado con el prójimo. Por lo tanto, tiene que haber una equidad con Dios y nuestro prójimo. Es decir, yo tengo que estar bien con Dios, pero también tengo que estar bien con los demás. Es decir, si tenés un enemigo, no te encargues de tu enemigo. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no te encargues de tu enemigo porque mía la venganza yo pagaré. En Éxodo 14:14 dice, yo peleo por ustedes. Es decir, nosotros nos ponemos a pelear con alguien, no le estamos dando lugar a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos movemos tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer y confiamos que Dios nos hará justicia, la respuesta es que Él nos hará justicia. Por eso, cuando yo termine esta enseñanza, el Señor me ha dado un texto muy clave, es muy fuerte, pero es muy bueno para declarar. Y ahí se produce una ruptura espiritual muy grande para aquellos que creen y reciben este mensaje. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia ya en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, queridos hermanos, en el nuevo pacto ya significa del griego. ¿Por qué? Porque la Biblia está tomada del hebreo y del griego. A las hermanas sigan dando el tiqui sin parar para que nos recomiende ahí Tito. Justicia. Justicia en el griego, en el Nuevo Testamento. Se pronuncia raro también. Ni yo lo puedo pronunciar porque no tengo ese lenguaje, esa lengua. Dikoisine, algo así. No dice hoy cocine, no, dikoisine. O sea, si lo quieren escribir, D-I-K-A-I-O-S-Y-N-E. Pero nosotros nos tenemos que concentrar qué significa y qué indica. Bueno, la justicia del griego en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos la palabra justicia, en este término no solo indica el cumplimiento de la ley. Vieron que del hebreo era el cumplimiento de la ley, porque ya no estamos en la ley de Moisés. En el nuevo pacto estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la libertad. Entonces, no solo indica el cumplimiento de la ley, sino también la salvación por medio del Mesías. O sea, por medio de Cristo el ungido, por medio de Yeshua, por medio de Jesús, teniendo fe, porque es para los que tienen fe y se acercan por fe. Eso indica justicia tomado del griego en el nuevo pacto. Entonces, si yo a la enseñanza le he titulado Dios me hace justicia, estoy llamando a la salvación. Pero si tengo una demanda de parte de Dios, es que así como los hebreos cumplían, alguno entre comillas, la ley de Moisés y respetaban la ley del Señor, ellos recibieron la consolación y la salvación. En este tiempo nosotros también. Hay nuevos mandamientos dados por Dios, porque la ley de Moisés se cumple en la muerte del Cordero que quitó el pecado, y nace, esta es mi sangre, el nuevo pacto, dijo el Señor cuando consagra la cena en la Pascua, en Mateo capítulo 26, le hablan en contexto del 26 al 28. Entonces, nosotros, queridos hermanos, estamos en esa gracia, en esa sangre que fue derramada y que nos salpica esas bendiciones. No para andar cumpliendo 613 mandamientos del antiguo pacto, sino cumplir los más importantes de los mandamientos. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver los ejemplos, ya que hemos dicho qué significaba la palabra justicia del Antiguo Testamento. Primeramente vamos entonces al Antiguo Testamento, a Miqueas, anoten así, Miqueas capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 y 10, dice así. La ira de Dios Padre soportaré, o sea, la ira de Jehová, dice, ¿verdad? Nosotros decimos Padre porque ya no fue revelado la paternidad. La ira de Dios Padre soportaré. ¿Por qué? Porque contra Él, dice, porque pequé contra Él. ¿Por qué dice acá este profeta pequé contra Él? En en el Salmo capítulo 51, si leemos del 1 al 5, dice, contra ti he pecado. En 1 Juan 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos toda maldad. En el versículo 7 del mismo capítulo de 1 Juan 1, dice, si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre del Hijo de Dios, del Mesías, nos limpiará de nuestra maldad. ¿Qué indica eso? Recibir la sangre que está estipulado como sea en el Señor, para que los pecados de concupiscencia que hayamos tenido durante la semana, Él nos limpia de nuestra maldad. Y ahí entra la confesión, pero hay que beber la sangre. O sea, si yo me quedo en mi casa pidiendo perdón y no recibo la sangre, no puedo ser limpio, según ese contexto de texto. Entonces dice el versículo 10, lo voy a leer completo nuevamente, la ira de Dios Padre soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia,
Él me sacará a luz, veré su justicia. ¿Qué significa? Que todos nosotros pecamos. Justamente en 1 Juan 1, versículo 8 dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, y lo hace mentiroso a él, dice. Entonces, si hemos pecado contra él, y yo me arrepiento, ¿qué va a pasar? Veré su justicia, porque hay un arrepentimiento. Yo siempre me pongo a pensar, y a veces esas discusiones con Dios, mientras ida y vuelta, cuando predico, preparo en el Espíritu la palabra, yo reniego con Adán y Eva. ¿Por qué reniego con él? Porque después de haber conocido la Biblia digo, ¿pero qué le costaba en Génesis 3 cuando tú le dijiste, ¿dónde están? ¿Qué le costaba a Adán? En vez de salir a echarte la culpa a ti, Señor, diciéndote, la mujer que me diste, y la mujer dijo, la serpiente me dio. ¿Por qué no dijeron, he pecado contra ti? Perdóname, Señor. Tú me dijiste que no tenía que comer de ese fruto. Está bien, está ahí, perdóname. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Él es un Dios de misericordia? Ellos no pidieron perdón, por eso fueron echados del Edén. Por eso muchos somos echados de las iglesias espiritualmente. No es que te eche un pastor, deja de congregarte porque te ganó tu pecado, porque no le decís al Señor de tu corazón, he pecado contra ti. Y queremos tratar de ocultar ese pecado, y la palabra dice en Marcos 4:22, no hay nada escondido que no salga a la luz. O sea, no nos podemos escapar de la mirada de Dios, porque Él nos mira como la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor en el Salmo 17:8. Pero dice que nos protege también. Pero también nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que esa justicia, ya que Él se mueve en su justicia, se cumpla en nosotros también. En el versículo 10 dice, de Miqueas 7 dice, y mi enemigo, y mi enemiga, usa la palabra enemiga, lo verá. Y mi enemiga, vamos a ver quién es ese enemigo. Y mi enemiga lo verá, dice, y la cubrirá en vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Es decir, ¿dónde está tu Dios? En Juan capítulo 8:19, el Señor, a él lo están persiguiendo, ya tiene esa persecución de parte de los fariseos, de los maestros, pero a él también le decían, ¿dónde está tu Padre? Vos decís que sos hijo de Dios, pero ¿dónde está? No entendían que Él era. Ellos habían estudiado la Escritura, no conocían. Por eso en Juan 14, versículo 9 y 10, Él blanquea con los apóstoles y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, estos fariseos están queriendo matar al mismo Padre que le dio la ley a Moisés. No entienden. Y cuando leemos la palabra del Señor en Primera de Corintios, voy a viajar ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, queridos hermanos, anoten así, desde el versículo 55, porque al decir, y mi enemiga lo verá, dice la palabra del Señor en el versículo 55 de 1 Corintios capítulo 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? No, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y qué es lo que había dicho Miqueas 7:9? Contra ti he pecado. El pecado nos llevaba a la muerte eterna. Romanos capítulo 6:23 dice, la paga de pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz. Él ya pagó, solamente tenemos que acercarnos a Él en la gracia y entender el mensaje. Él ya pagó por nosotros, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Está hablando de la ley que se vea manifestado acerca de los corderos que entregaban en sacrificio, y era sin mancha. Por eso el apóstol Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era un cordero sin mancha, no se halló pecado en él. Mas gracias sean dadas a Dios, dice el versículo 57 de 1 Corintios 15, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Yeshua, Señor y Salvador. Miren qué importante, queridos hermanos, este mensaje. Entonces, vemos que se hizo justicia. En la cruz se hace la justicia para la humanidad, para la salvación, pero necesitamos justicia en este tiempo en las injusticias que se están manifestando en nuestra vida en el día a día. ¿Por qué? Porque Mateo 6:34 dice, a cada día le va a bastar con un problema, con un mal. Y en ese mal, ¿quién entra en acción? La justicia de Dios. ¿Para quiénes? Para quienes estamos con Él. Por eso, cuando Él ora al Señor en Juan capítulo 17, que se está despidiendo, saben que lo van a entregar, ya en el capítulo 18 lo entrega con un beso Judas, pero anteriormente Él ora por todos, y ya en el versículo 9 de Juan 17 dice, ya no oro por el mundo, sino por lo que me diste tuyo son. Pero más adelante sigue diciendo, también hay otras personas a quienes voy a ir a buscar, no tan solo a estos que los tengo ahora. Y eso somos nosotros, somos los gentiles que estamos apartados. Entonces vemos que Dios siempre quiere hacer justicia al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero ellos, ¿qué les pasaba a ellos? Ellos, los mandamientos de hombre, los falsos sacerdotes que entraban a los templos, entraban justamente para dar falsas enseñanzas y aprovecharse de las ovejas para robar prácticamente. Y eso no ha cambiado, sigue pasando, pero de eso se encargará el Señor. Ya, como dije anteriormente, mía la venganza yo pagaré. Entonces nosotros no juzguemos, no critiquemos ni señalemos. Eso dejamos todo en las manos de Dios. En Isaías capítulo 46, vamos a poner otro ejemplo más, versículos 2 y 13 dice, oídme duros de corazón. ¿A quién diciendo? ¿Ustedes o a Israel?
En ese tiempo a Israel, pero en este tiempo a nosotros. La palabra es viva. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de mi justicia. ¿De dónde estamos lejos muchos? Muchos estamos lejos de justicia. Estar lejos de su justicia es vivir una vida en injusticia. Pero también, ¿por qué? ¿Por qué hay injusticia en nuestra vida? Porque en algún momento fuiste injusto. No, yo nunca fui injusto. Sí, en algo. Yo antes de conocer al Señor, era una persona injusta con cierta. Yo decía, pero no hago nada malo. Parecía que no hacía nada malo. Pero era injusto. Era injusto. Había acciones en mi vida que eran injustas ante los ojos de Dios. Era injusto. Y no, yo en mi ignorancia no me daba cuenta, porque no tenía el Espíritu Santo. Por eso mayor castigo hay para los que ya tienen el Espíritu, conocen, que para el ignorante que no conoce. El ignorante hace cosas sin darse cuenta porque no tiene el Espíritu que le recalque el arrepentimiento para pecado. Pero uno que ya tiene Espíritu Santo no puede andar pecando, porque ya el Espíritu Santo te tira de la oreja y te hace ver y te dice, salite ya de ahí, arrepentite, porque yo me muevo en perfecta justicia. Oídme duro de corazón, que estáis lejos de la justicia. Versículo 3 dice, haré que se acerque mi justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Dice, mi salvación no se detendrá. ¿Cómo que mi salvación no se detendrá? Ya hemos aprendido que del griego la palabra justicia significa la salvación también por medio del Mesías. Haré que se acerque mi justicia, es decir, va a acercar el Emmanuel, el Dios con nosotros. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Israel significa Jacob, Sión representa a Jerusalén. Entonces, la bendición estaba para Israel. ¿Pero qué pasó? En Juan 1:11 dice que a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. ¿Sí? Sigan, tiqui, para que nos sigan recomendando, no paren, para que aumente más audiencia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Entonces, en este tiempo, en el nuevo pacto, ya que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, vemos que la palabra ya en el versículo 12 y 13 de Juan 1 dice, pero a los que le recibieron, los hizo nacer de nuevo. No salidos ni de voluntad de hombre, ni por hombre, sino solamente por Dios. Entonces hay un nuevo nacimiento, todos somos llamados a un nuevo nacimiento. Entonces, para que podamos entender esta palabra, voy a tener que viajar a Isaías capítulo 29. Vayan a Isaías capítulo 29. ¿Pero por qué Isaías capítulo 29? Porque vemos que la palabra dice, oíme duro de corazón. Vamos a ver qué nos dice y escuchar qué nos dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres. Mire, lo vamos a pasar a este tiempo. El Señor, cuando yo estaba predicando en Juan capítulo 7, voy a ir ahí, Juan, para no equivocarme, capítulo 7, versículo 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, hay muchos falsos, como en ese tiempo, sacerdotes, falsos pastores, falsos ministros, que tienden a hablar por su propia cuenta. Entonces uno dice, uy, qué sabiduría que tienen, ¿viste cómo habla, no? Qué bien que habla, ¿no? Pero, Juan 14, 24 dice el Señor, la palabra que yo os he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros predicamos sin usar la palabra de Dios, estamos hablando por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿qué estamos buscando? Nuestra propia gloria. Y Dios no quiere que nosotros seamos buscadores y vanagloriosos para que nos idolatren a nosotros. No, nosotros tenemos que ver en un nombre de Dios al Señor. ¿Cuándo vemos al Señor en un nombre de Dios? Cuando está lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo, pastor? Efesios 6, 17. El que tiene la palabra de Dios. El que predica tomando un mensaje solamente de la palabra de Dios. Es decir, que si yo empiezo acá a contarle toda mi historia, mi historia, no va a cambiar tu vida. Ahora, ¿es bueno el testimonio? Sí, es bueno, por lo que me pasó. Pero a todos nos pasan diferentes cosas. Pero quien cambió a ese que dio el testimonio, el que tiene el poder es Dios. Entonces, no puedo copiar si yo no me sujeto a Él. Vuelvo de nuevo a mencionar Juan 15:5. Dice, separado, ustedes son, dice, yo soy la vid y ustedes son los que están sujetos a mí para dar fruto. O sea, no estamos sujetos a ningún hombre, solamente sujetos a Él para dar fruto. O sea, no somos un puente, un mensajero de Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, queridos hermanos. Es el Espíritu Santo quien va a cambiar. ¿Y de quién va a depender? De vos. El pueblo de Israel dependía de Dios.
No dependía tan solo de los profetas. Los profetas solamente anunciaban lo que Dios quería que se les diga. Y lo mismo pasa en este tiempo. Pero muchas veces, lamentablemente pasa en este tiempo, que se ha levantado camada de hombre, porque la palabra dice que va a llegar un tiempo que va a haber comezón de oír la palabra, ya va a haber pereza, o ya sería como aburrido escuchar otro texto bíblico más. Entonces queremos escuchar historias bonitas. Y como yo sé que a esta historia te va a atrapar, entonces te empiezo a contar, con palabras de hombre, historias creadas por hombres justamente. ¿Quieres que le cuente alguna? Tengo un montón. Son atrapantes. Como ver una película, ver una novela. Entonces dejamos de lado la palabra de Dios. Entonces no hay edificación, porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ahora vamos al ejemplo de justicia en el Nuevo Pacto, que era tomada del griego. Romanos capítulo 3, anoten así, para los que están sumando, hoy el título de la enseñanza es Dios me hace justicia, basado en la consigna, ¿con qué nos sustenta Dios? Y como base, Isaías capítulo 41, 10, en donde dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengan miedo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 24, justicia, que hemos leído el significado del griego, pero el apóstol Pablo dice, guiado por el Espíritu, en el versículo 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. La palabra Pascua significa pasar por alto. O sea, Él pasa por alto el pecado del mundo para que seamos salvos. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué está queriendo manifestar el Señor en ese tiempo y en este tiempo? Su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe por medio de Jesús, por medio de Yeshua. Entonces todos aquellos que tenemos fe y estamos sujetos a Él, ¿qué significa esto? Que ya Él se empieza a encargar de nuestra causa, yo no he visto justo desamparado, y en algún momento Él hace justicia en tu vida, en tu finanza, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Sus hijos o adicciones, en todo lo que se mueve que no viene de Dios. Él hace justicia. Él va a hacer justicia en cada nación. La Argentina ha pasado por muchas cosas y sigue pasando porque lamentablemente estamos bajo una élite de gobiernos que Dios permite, porque hasta que venga su perfecto gobierno por los siglos de siglos a nuestra vida, después del milenio que nos marca en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, donde todo será hecho nuevo, en el capítulo 21. Pero mientras tanto estamos acá. Y dice la palabra que nosotros, en Mateo 5:13, somos sal en la tierra que pisamos. Es decir, nosotros tenemos que movernos en perfecta justicia para ser ejemplo para los demás. Ustedes tienen que ser ejemplo para los demás. Y cuando vos te mueves en justicia, Dios te hace justicia. Por eso es que cuando Él visita a Zaqueo en el capítulo de Lucas, capítulo 19, ese enanito que había robado mucha plata, lo criticaron, se dicen, mirá, se va a juntar con este ladrón. Y a veces a nosotros los pastores dicen, ese pastor es trucho, mirá con quién se junta. No sabe quién es esa o quién es ese. Y a veces solamente nos queremos juntar con los hermanos de la fe y no dejamos las 99 para ir detrás de la que está perdida. ¿Y qué dijo? Terminó diciendo Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo el Señor a Zaqueo. Y dice, ¿qué dijo Zaqueo? Voy a devolver cuatriplicado lo que he robado. Entonces, cuando se arrepiente un político o alguien, usted dice, ¿irá a devolver? Sí, si Dios lo permite, sí. Pero también esto no significa que en nuestra Argentina hay gobiernos que están puestos por Dios, aunque no queramos. Los gobiernos que pasaron y el que está ahora fue puesto por Dios. Porque así está estipulado, dice en Romanos capítulo 13. Y si leemos Daniel, el libro de Daniel, lo dice más clarito, con la soberbia de Nabucodonosor, y le mostró que yo soy el que pongo los gobiernos, dijo el Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar por quienes nos gobiernan. Orar, pero no quedarnos a dependernos de un gobierno, sino que nosotros tenemos que activarnos también. Tenemos que activarnos y hacer cosas y poner todo en las manos de Dios. Hay una prédica, búsquenla en nuestro canal de YouTube, que se llama Mis tiempos están en tus manos, Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Él pone la mirada, dice, y el que justifica es nuestro Señor. ¿Para quién? Aquellos que se manejan con fe. Y para ir terminando en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, ¿vieron qué atrapante que es el mensaje de la palabra de Dios, queridos hermanos? Dice así la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces cuando dice repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, espiritualmente el Señor me lleva a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces hay bendiciones espirituales, en riquezas espirituales y en el ámbito financiero. ¿De qué va a depender? De que yo me esfuerce, de que emprenda
lo que quiero emprender en cualquier área, orando, comprometiéndome con Dios. Este 2 Corintios, si lo leo en contexto, el versículo anterior, que es el 7, que no lo he leído, pero ahora lo leo, ahí dice la palabra, cada uno da como propone en su corazón. Este texto es el que usan todos los pastores en las iglesias en la palabra de la siembra. Dice, den como proponen en su corazón. Eso indica que en la gracia no es una obligación obligarlos a diezmar, pero tampoco es una obligación a decirles que no diezmen. ¿Por qué? Porque es como propone tu corazón. Si tu corazón propone hacerlo, lo hace. Y si no propone, no lo hace. Es como tú decidas. Y ahí agrega el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué significa abunde? Abunde gracia de bendiciones de los cielos para tu finanza, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué significa todas las cosas? En todas las áreas, tanto materiales, financieras, en lo que vos quieras. ¿Qué va a pasar? Dice acá. Cuando tengas en todas las cosas todo lo suficiente, abunde. ¿Qué significa abunde? Que tengas mucho. ¿Para qué? Dice acá. Para ayudar a los que están llevando la obra del Señor adelante. Para eso, dice. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Es decir, Dios te hace justicia en la finanza. Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y ya lo hemos leído. 2 Corintios 8:9. Él siendo rico se hizo pobre. Pero no para que vivamos en la pobreza. Porque la pobreza es Satanás. Dios no nos creó pobre. Adán y Eva eran ricos. Abraham, Isaac, David, todos. Alguna gente dice, no, Jesús era pobre. Y se pone, no, Jesús no. Él se hizo pobre, dice, para darnos riqueza. Pero él volvió ya a su estado de rey de reyes. Y todo lo que hay en este mundo, en realidad nos pertenece. Nada más que nos fue quitado. Hubo una injusticia. Entonces, ¿cuál es el título de Dios? Dios me hace justicia. Entonces, vamos a recuperar. ¿Quiere que diga conmigo? Vamos a recuperar todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Para terminar, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, pone un ejemplo que es muy fuerte. Dice, no afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ustedes de todas estas cosas. Mas primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué palabras, ¿no? Miren, cuando Dios los sacó, vemos el éxodo, vemos la peregrinación en el del desierto del pueblo de Dios. ¿Hacia dónde lo estaba conduciendo? Una tierra prometida. Esa tierra prometida, en donde todo en esa tierra prometida venían de la descendencia de Noé, de los 3 hijos. Pero uno de los hijos de Canaán era el que lo vio desnudo y fue atrevido con Noé, y él lo maldice. Esos son los cananeos. Pero todas esas tierras fluían leche y miel, tierras trabajadas. Y el pueblo hebreo que había estado 400 años en el desierto y lo que lograron salir del desierto, recibieron por añadidura esas tierras. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y bendiciones llegan por añadidura. ¿Pero qué significa esto? ¿Que me voy a quedar quieto sin hacer nada para recibir? No va a caer nada así del cielo, ¿eh? No. Él te va a bendecir, y dice la palabra muy clara, que Él da más de lo que pedimos y más de lo que podamos nosotros discernir o entender. ¿Sí? Por eso dice, lo voy a leer porque está escrito en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder. O sea, ¿qué significa según el poder? El poder del Espíritu Santo, el poder de la acción, el poder de actuar, no quedarte quieto. ¿Se acuerdan de Josué 1:9? Él estaba quieto. No, movete, actúa, yo estoy contigo donde tú quieras que vaya. Te respalda el Señor. Pero hay que actuar. Pero no hay que actuar pensando en lo que dirán. Actúa en la justicia de Dios. Movete en la justicia de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Justicia en tu vida. ¿En qué área? En toda. En la salud, en la finanza. Se van a empezar a abrir los caminos y los males que estabas atravesando se empiezan a fluir, a desaparecer. ¿Por qué? Porque se manifiesta la justicia de Dios en tu vida. Y no te preocupes por esto de las comidas y las ropas, porque eso lo vas a tener, dice. Eso no es lo más importante. Entonces, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, justamente lo dice la misma palabra, 3 cosas hay que buscar. ¿Cuándo llega la añadidura? En la tercera. Pero primero tenés que buscarlo al Señor. En Santiago 4, versículos 7 y 8 dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero ya el versículo 8 dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, se cumple Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nos hace más que vencedores. Pero tenemos que tomar estas armas espirituales para declarar cuando estamos pasando alguna injusticia. Por eso es que, al haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos movemos a la justicia de Dios, que son los mandamientos de Dios, para el prójimo y para con Dios, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Por eso que en Mateo 22, cuando lo pusieron a prueba con el César, hay que pagar los tributos, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo en Mateo 22:21. Eso es una justicia, es una equidad, pagar los impuestos y también ayudar a la obra de Dios. Pero eso ya depende del crecimiento espiritual. Queridos hermanos, yo le doy gracias al Señor. Prepárense, me voy a orar por ustedes, por sus vidas en este momento. A partir de este momento se va a poner muy interesante el último texto que voy a citar. Padre Celestial, acá estamos, Señor, dando un mensaje espiritual a todos los que están en la presencia del Señor. Hemos compartido esta consigna
¿Con qué nos sustenta Dios? Y tu palabra nos dijo en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esforzó, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mensaje está titulado, Dios me hace justicia. Y a los que por fe están escuchando, Dios te hace justicia. Dios te hace justicia. Declaralo, justicia nuevamente en tu salud, en tu finanza, en tu matrimonio, en tus hijos. Justicia divina de parte de Dios. Y nos pone, el Espíritu Santo me dio un ejemplo que es muy importante y lo considero muy fuerte para decirlo. Y Él me hizo escudriñar y me dio del Espíritu para leerle Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, dice así. Primero lo voy a leer, queridos hermanos. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia. ¿Cuál es el título de hoy? Dios me hace justicia. Esta mujer le decía a este juez corrupto, hazme justicia de mis adversarios. ¿Conoces a tus adversarios? Bueno, Dios los conoce y sabe cuáles son las armas que usa. Por eso Isaías 54:17 dice que ninguna arma creada por el hombre podrá contra ti. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo nuestro Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. Versículo 7 dice, ¿y acaso Dios, nuestro Padre, no hará justicia a sus escogidos, a ustedes, a sus hijos, que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Queridos hermanos, lo voy a desmenuzar a este texto bíblico. Es una parábola. El Señor nos está marcando que para que esa justicia se manifieste en nuestra vida, nosotros tenemos que estar orando siempre y no desmayar en la fe. No desmayar, no desmayar, no abandonar, orar y orar, orar, orar. Cuando sientas orar, estés donde estés, orar. Dios te está demandando orar. ¿Por qué Dios te demanda orar? Porque hay ataques espirituales que no lo vemos, pero el Espíritu, el receptor, te está diciendo ora, 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 ora. Tenés que orar. Y cuanto más tenga y mejor estés, más ora. Porque dice la palabra en Mateo 25, al que más tiene, más se le dará, pero más enemigo tendrá. Porque lo buscan, no. Porque este mundo es así. El mundo mata lo que ve. Mataron a Dios. Pero Él envió al que no se puede ver. Juan 14, 17 al 18 dice, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, por lo tanto tampoco lo puede matar. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, no nos pueden matar. No pueden matar nuestra fe. Por eso es que en Mateo 24, 35 dice, cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, el Espíritu no pasará, por lo tanto yo no voy a pasar nunca, vos no vas a pasar nunca, porque no nos pueden matar. El apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si alguien por algún motivo muere, le hacen un favor, se va rápido con el Señor. Por eso, si estás atravesando un problema de salud, Mateo 10, 28 dice, no tengan miedo lo que mata la carne, más el alma no puede matar, porque ya fue implementada la justicia de Dios. Cuando en el libro del Espíritu de Judas 1 peleaba Satanás con un ángel por el cuerpo de Moisés, no lo pudo llevar al cuerpo de Moisés Satanás al infierno, porque Dios mandó un arcángel llamado Miguel a llevárselo con él. En la lucha espiritual, Dios nos lleva con él. Esta viuda, queridos hermanos, que muchas veces pregunté, ¿tenía fe en Dios la viuda? La respuesta es no. Miren esto, este es un mensaje muy fuerte. Acá Dios nos pone a alguien mundano, que no cree en Dios, que es viuda y que no tiene un peso. En ese tiempo las viudas no tenían plata. Y nos presenta también un juez corrupto, dice el versículo 2, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Es como todos los jueces, no voy a meter en la bolsa todo, pero todo se mueve con dinero. Es espiritual, justicia para tu vida. ¿Cómo es que esta viuda, sin creer en Dios, sin tener dinero, le ganó al juez encima que era corrupto? Parecía Labán, el suegro de Jacob. Terrible con muchos. ¿Por qué? Porque los jueces se compran con dinero. Pero esta mujer no tenía dinero. ¿Y cómo le ganó? Y ahí entra, a veces renegamos, pero ¿cómo puede ser que estos mundanos, yo siendo cristiano, ¿cómo es que este recibió el juicio, el otro vive mejor? ¿Saben por qué viven mucho mejor? Porque son insistentes en lo que buscan. Si Mateo 7 dice, el que busca halla, hay gente mundana que busca obtener algo y lo consigue y no cree en Dios. Hay gente que hizo riquezas extremas sin creer en Dios, pero también le dejo una parábola, hoy vienen por ti, se te quitará la vida. Entonces vemos que nadie se escapa a los ojos de Dios.
Esta viuda, queridos hermanos, era muy insistente. Yo siempre me proyecto esta imaginación. Yo imagino este juez en su trabajo y llega esta viuda y le pide justicia. Por supuesto, al ver que no tiene un respaldo económico, fuera de acá. ¿Pero qué hizo la viuda? Se quedó esperándolo afuera. Cuando sale el juez, querido juez, quiero que me haga justicia. Estoy ocupado, querida. Se va el juez. Se levanta a la mañana para ir a trabajar el juez. Dice allá afuera, dice la esposa, te busca alguien. ¿Quién estaba en la puerta? La viuda. Estoy ocupado, estoy apurado, discúlpame. Está insistiendo para justicia. Se va. Cuando llega, hace su labor normal, se va a un bar a tomar un café. Y de repente viene alguien y dice, el mozo, ahí le busca a alguien. ¿Quién? La viuda. Se va a dormir. Está durmiendo el juez. ¿Con quién está soñando? Hasta en los sueños aparecía la viuda. Entonces, la insistencia, queridos hermanos, es como la gota de agua que gotea en la piedra siendo tan frágil como nosotros y traspasa, agujerea esa piedra. La traspasa. Qué ejemplo, ¿no? Traspasar. Eso me recuerda a estos 4 amigos que llevaron a un paralítico y rompieron el techo, traspasaron el techo. Eso es tener fe. Romper barreras. Romper lo que haya que romper para llegar al Señor. Romper. Romper. Los violentos van a arrebatar, dice. Y no significa forzados. Aquellos que son esforzados van a obtener. Yo para hacer cada predica, cada domingo y cada martes acá en la radio y diferente, me tengo que forzar. Tengo que orar mucho porque hay un ataque. Mientras estoy acá, hay miles que ustedes no saben que están queriendo destruirme para que yo no siga predicando. Pero sé que el que está conmigo es más poderoso. Y ustedes tienen que orar por nosotros. Por todos los pastores tienen que orar. Todo el tiempo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 cuando habla de la lucha espiritual. Oren por mí, para que podamos llevar el mensaje del Señor. Manténganse en oración, dice en el versículo 18 de Efesios 6. Dice la palabra que el juez no quiso hacerle juicio. Pero después de esto dijo dentro de sí, ¿después de qué esto? De la insistencia, de que lo buscaba acá todo el tiempo, lo buscaba. Señor juez, suena el teléfono, amor, suena el teléfono, le dice, ¿quién será? ¿A ti? ¿Cómo le va, señor juez? Quiero que me haga justicia. Todo el tiempo. ¿Quién es? La viuda. Por todos lados. Sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta. ¿Qué es molesta? ¿Qué significa es molesta? Lo que significa que Dios te dice, moléstame. No me preocupa que me moleste. Moléstame. Sos mi hijo. Moléstame. Mi hijo de repente llora. Quiero esto, quiero aquello. ¿Qué hago yo? Le doy. Para que esté tranquilo. Cuando llora por leche, se le hace la leche. Llora por un juguete. Aunque no tengamos, buscamos para comprar ese juguete. Volvemos a Mateo 7, de 7 en adelante. Usted siendo malo, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos manos dará mi Padre a ustedes? Y acá está diciendo, sin embargo, porque esta viuda me molesta. Está hablando un juez, y tenemos un juez espiritual que es Dios. Este es un juez mundano. Le haré justicia porque me es de continua molestia. ¿Acaso, dice el Señor, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Día y noche, escuchen, día y noche, todo el tiempo. Ahí está el secreto, todo el tiempo. Quiero esto, Padre, quiero. No pares de decir, Padre, quiero esto, quiero. Yo uso como chiste de mi esposa, dice, Padre, quiero este pastorcito para mí. No paró hasta que me agarró, ¿viste? Quiero esto. Yo también tengo sueños y proyectos. Y quiero esto. Yo quiero. Y lo que más quiero en mi corazón es que sea usado por el Espíritu, por Dios, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Que sean prestados los oídos de parte de Dios para predicar su palabra y declarar estas bendiciones. Padre Celestial, nos quedamos con esta palabra. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Se tardará en responder? La respuesta es no. ¿Cuándo no se tarda? Cuando somos insistentes. Seamos insistentes, Padre, estamos insistiendo. Estamos insistiendo por esos mensajes que me llegaron a mí y por las personas que yo tengo a tu cargo que están con problemas de salud para que sean sanas. Insistimos para que la justicia de Dios se manifieste en sus cuerpos. Insistimos porque tienen problemas financieros, Padre, que no puede llegar a fin de mes. Que se haga esa justicia divina de parte de ti y se abran esas bendiciones. Perdona nuestros pecados, Señor. Justicia en los hijos que no quieren ir a congregarse o que están en la droga. Padre Celestial, oramos que esa justicia se manifieste y todo mal espíritu, entidad que haya llegado a nuestras casas, a nuestras vidas por una envidia, un curanderismo, por lo que
cualquier cosa que se haya manifestado de las regiones ocultas a las regiones celestes, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua, la reprimimos y declaramos una familia bendecida. Restauramos que en este día se hace justicia, y cada vez que se escuche este mensaje de Dios, Dios me hace justicia, se hará justicia en cada una de las personas que están escuchando, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Señor y Salvador. Así lo declaramos, así será, porque hemos tomado la palabra de Dios para que así sea. Amén. Queridos, paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira y he sido creado por Dios para bendecir tu vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Quedan bendecidos con toda bendición. Nosotros nos repetimos de las redes sociales para el recorte, para lo que es YouTube y TikTok, pero nosotros vamos a seguir en la compañía de ustedes en la radio. Así que paz y bendecida vida para todos. Quedan bendecidos para que sean sanos en la tierra que pisan, para que sean luz en este mundo. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones.